Buenas tardes. Saludo a todas y a todos los diputados integrantes de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. De conformidad con lo establecido en el reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como en el acuerdo CCMX, diagonal 2, diagonal Jucopo, diagonal 04, diagonal 2021, de la Junta de Coordinación Política, mediante el cual se establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota, solicito a la diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, secretaria de esta comisión, pueda apoyarnos en el desahogo de los asuntos en cartera y realice el pase de lista de asistencia. Con mucho gusto, diputado presidente. Muy buenas tardes, diputadas y diputados. Por instrucciones de la presidencia, se procede a pasar la lista de asistencia. Diputado Cristian Moctezuma González. Cristian Moctezuma González, presente. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Diputado Héctor Díaz Polanco. Díaz Polanco, presente. Presente, Gaviño, perdón. Gracias, diputado Jorge Gaviño. Le tomo su asistencia. Y diputado Héctor Díaz Polanco, presente también. Diputada Indalí Pardillo Cadena. Indalí Pardillo Cadena, presente. Diputada María Guadalupe Chávez Contreras. Guadalupe Chávez, presente. Diputado Jonathan Colmenares Rentería. Y la de la voz, diputada Frida Guillén Ortiz, presente. ¿Falta alguna diputada o diputada para pasar lista de asistencia? Cumplida su instrucción, diputado presidente, y le informo que se encuentran presentes 6 de 7 diputadas y diputados que integramos la comisión. Por lo tanto, tenemos quórum legal. Gracias, diputada secretaria. Toda vez que contamos con el quórum legal, damos inicio a la octava sesión ordinaria de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, siendo las 14 horas con 25 minutos del lunes 30 de enero de 2023. El orden del día de esta sesión se integra de 7 puntos, el cual fue enviado junto con la convocatoria respectiva. Por tanto, le pido a la diputada secretaria consulte a las y los integrantes si se dispensa la lectura y si es de aprobarse el orden del día. Diputado presidente, ¿puede hacer uso de la voz en esta parte? Claro, diputada secretaria. Gracias, diputado presidente. Diputado presidente, compañeras y compañeros, con relación al punto 5 del orden del día, me gustaría solicitar de la manera más atenta se pueda someter a consideración del Pleno de esta comisión el retiro del dictamen previsto en el punto número 5 y con ello prorrogar su discusión para una fecha futura, pues como seguramente saben, el pasado viernes la Canieti hizo llegar a cada uno de los diputados y diputadas de esta comisión vía correo institucional una opinión respecto al dictamen por el que se expide la ley para garantizar el acceso libre y gratuito al Internet de la Ciudad de México, haciendo diversas observaciones de forma y de fondo, motivo por el cual considero que no existen condiciones para llevar a cabo la discusión de este documento, en tanto no se escuchen y se consideren en el cuerpo del dictamen las diversas opiniones de la ciudadanía. Esto, atendiendo al principio de parlamento abierto que rige el proceso legislativo de conformidad con el apartado A, numeral 4 del artículo 25 de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. Lo anterior evitará que al presente dictamen le ocurra lo mismo que al dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano en el mes de diciembre, que por no desahogar el Parlamento abierto, la discusión en el Pleno se tuvo que prorrogar y dado que no se pueden regresar a la Comisión una vez presentados en el Pleno, actualmente este importante instrumento legislativo se encuentra en el limbo. Dicho esto, diputado presidente, si así lo considera, me gustaría que se tomara la votación a efecto de determinar si se desahoga la presente sesión, pero sin el punto 5 del orden del día. De rechazarse la propuesta, seguiríamos con el desarrollo de la sesión como se tiene previsto y en lo particular haría valer mis observaciones en la parte correspondiente de la discusión. Gracias, diputada. En relación a los comentarios hechos por el licenciado Alfredo Pacheco Vázquez, ¿es así? Director General Nacional de la Canieti. Así ¿Es correcto? Sí, diputado presidente. Quiero precisar lo siguiente. En relación con los comentarios
Comentarios. Respecto a las velocidades de transmisión, se advierte lo siguiente. La Unión Internacional de Telecomunicaciones define las suscripciones a Internet como el acceso a Internet, el cual debe tener una tasa de transmisión mínima de 256 kilobytes para ser considerado como servicio de banda ancha. Por otro lado, conforme al Broadband Progress Report, en 2015, la FCC programó una fase para el despliegue de servicios de banda ancha con velocidad de carga de 3 megabytes por segundo de carga y de 25 megabytes por segundo de descarga, que corresponde a la velocidad del servicio de acceso a Internet. Adicionalmente, el órgano regulador de Canadá establece una velocidad de carga de 10 megabytes de carga, de 50 megabytes de descarga para el servicio de Internet fijo de acceso a Internet. Cabe señalar que dichas fuentes refieren a la velocidad para el servicio de acceso a Internet y define la tasa de transmisión por segundo a la cual se realiza la transferencia en el medio de transmisión hasta el equipo de frontera del servicio, ya sea módem, router o switch, de la red de telecomunicaciones. Los equipos o elementos instalados después del equipo frontera constituyen las redes de área local de tipo LAN, MAN o WLAN. Tal es el caso de la red de puntos de acceso Wi-Fi de la Ciudad de México. En este sentido, la propuesta de iniciativa plantea una tasa de transmisión de 3 megabytes por usuario, no así servicio de acceso a Internet o por punto de acceso. Dicha velocidad por usuario es configurada y gestionada en el dispositivo Access Point, elemento posterior a la entrega del servicio en el equipo frontera. Las atribuciones de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, previstas en la iniciativa de ley, son acordes con las conferidas en el artículo 36, fracción sexta de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, en materia de conectividad e infraestructura. En efecto, la Agencia Digital es el ente público especializado en materia de conectividad en la Administración Pública de la Ciudad de México, por lo que al tratarse de una normativa especial en la materia, el órgano especializado responsable de coordinar la política de conectividad e infraestructura en la ciudad es precisamente la Agencia Digital, de acuerdo con sus atribuciones vigentes, conforme a las cuales se ha logrado la instalación de 29,787 puntos de acceso a Wi-Fi gratuito. Es innecesario establecer en la iniciativa obligaciones a las autoridades para la contratación de servicios de Internet, toda vez que todas las contrataciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentran reguladas por la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y su reglamento, así como en las disposiciones administrativas en la materia. Es decir, ya se cuenta con normativa especial que hace innecesario regular en otra norma las disposiciones que de hecho ya deben observar las unidades administrativas encargadas de la contratación de bienes y servicios en la administración pública. Tanto las modales de contratación, ya sea licitación pública, invitación restringida, así como adjudicación directa, o bien los procedimientos, plazos y términos establecidos. Lo contrario resulta en redundancias o bien en posibles antinomias. La iniciativa pretende garantizar la seguridad de la información mediante la previsión de hacer obligatorio a cargo de la administración pública de implementación de estándares de ciberseguridad de aquella información que se transmita por los distintos canales digitales que utilicen las personas a través del Internet público, sin que esto implique que la administración pública tendrá acceso a ningún dato personal. Cabe señalar que los parámetros en materia de protección de datos personales ya están previstos en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos, la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México y demás normatividad aplicable, por lo que no es necesario establecer disposiciones específicas en la presente iniciativa. Se reitera que el acceso al servicio público gratuito de Internet que brinde la administración pública y alcaldías no recopilará datos personales de los usuarios. Es decir,
que para poder acceder al mismo, las personas usuarias no tendrán necesidad de crear un usuario y contraseña, ni deberán proporcionar ningún dato que los haga identificables, por lo que el texto de la iniciativa considera en todo momento la protección de los datos personales, así como el derecho a la privacidad del que gozan todas las personas en la Ciudad de México, señalando además que la contravención a este precepto será sancionado en términos de la normatividad aplicable. Respecto al acceso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a la infraestructura destinada al servicio público gratuito de Internet, este será únicamente para el cumplimiento de sus atribuciones en la prevención de posibles conductas delictivas que pudieran someterse por medio de la red pública de Internet. Finalmente, se señala que es una iniciativa de ley que obliga a las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México a garantizar el acceso público gratuito y universal de Internet, y no constituye normas que regulen el servicio o implementación de infraestructura que brinden las empresas de telecom del sector como las integradas en la CANIETI. Precisado lo anterior, es por lo que se considera seguir con el sentido del presente dictamen. Es cuanto, diputada secretaria. Gracias, diputado presidente. Independientemente de ello, lo que se solicitaba y se requiere mediante esta intervención es que se realice el Parlamento abierto, ya que existen observaciones y puntos de vista de acuerdo con la CANIETI, los cuales consideramos que al ser un Parlamento nosotros también deben de ser escuchados las distintas voces. Y con ello vuelvo a preguntar y poner a consideración si se puede tomar la votación a efecto de determinar si se desahoga la presente sesión, pero sin el punto quinto del orden del día. Y de rechazarse la propuesta, seguiríamos con el desarrollo de la sesión como se tiene previsto, y en lo particular haría valer mis observaciones en la parte correspondiente de la discusión. Sí, diputada. Adelante, por favor. Por instrucciones de la presidencia, se consulta a las y los integrantes si se dispensa la lectura del orden del día y si es de aprobarse con las modificaciones propuestas por una servidora. Para lo anterior, les pido a las y los diputados manifestar el sentido de su voto a favor, en contra o abstención, conforme se les vaya nombrando. Presidente. Sí, diputado. Sí, bueno, a ver, antes de la discusión del orden del día, la diputada Frida Guillén estaba solicitando que se retirara el punto correspondiente, el que ha señalado, y se debió haber hecho de esa manera. No obstante, parecía que ya estábamos en la discusión y el análisis de la propia iniciativa que se estaba planteando. Entonces, para recuperar el orden, sugeriría que se pusiera a votación la propuesta de la diputada, si se retira o no, y una vez hecho esto, pasaríamos a la autorización del orden del día en los términos que señale pues la mayoría de la comisión. Sí, presidente. En este momento le solicito a la diputada secretaria si puede someter a votación si se retira o no el dicho punto del orden del día. En efecto, se procede a esta votación. Por instrucciones de la presidencia, se consulta a las y los integrantes de la comisión si se dispensa la lectura del orden del día con la modificación realizada por una servidora. Para lo anterior, les pido a las diputadas y los diputados manifestar el sentido de su voto a favor, en contra o abstención conforme se les vaya nombrando. Presidente, presidente, es que está votando el orden del día y no está votando solamente, o sea, lo mete en el orden del día. Si nosotros votamos a favor el orden del día, estamos votando a favor el punto que ella quiere que se baje. Yo no estoy a favor de que se baje el punto, pero sí estoy a favor de que se omita la lectura. Entonces, que lo separe. Primero, okay. En ese sentido es la votación, diputada. Se vota en contra de la propuesta sometida por una servidora, ya sea su sentido del voto, el que está diciendo en este momento. Es que usted dice que se vota el orden del día, que si se omite la lectura del orden del día, entonces me gustaría que lo separara.
Sí, diputada. En este momento vamos a votar. La Es propuesta sometida por una servidora, nada más. ¿De En este acuerdo? momento vamos a votar a favor o en contra de que se retire la iniciativa en comento por la diputada. Así es. O si Por se mantiene instrucciones de el la orden del día. presidencia, se consulta a las y los integrantes de la comisión si se aprueba la propuesta de modificación presentada por una servidora. Les pido a las y los diputados manifestar el sentido de su voto a favor, en contra o abstención conforme se les vaya nombrando. Diputado Cristian Moctezuma González. Cristian Moctezuma en contra de la propuesta de la diputada Frida. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. A favor. Diputado Héctor Díaz Polanco. Díaz Polanco en contra. Diputada Indalí Pardillo Cadena. Indalí Pardillo Cadena en contra. Diputada María Guadalupe Chávez Contreras. Guadalupe Chávez en contra. Diputado Jonathan Colmenares Rentería. La de la voz, diputada Frida Guillén Ortiz, a favor. ¿Falta algún diputado o diputado de emitir el sentido de su voto? Diputado presidente, con 4 votos en contra, 2 votos a favor, no se aprueba la propuesta realizada por una servidora. Queda Es decir, firme el orden del día. Bien, exacto, correcto. Adelante. Ahora se procederá a dispensarse la lectura del orden del día y si es de aprobarse, le pido a las y los diputados manifestar el sentido de su voto a favor, en contra o en abstención del orden del día previamente realizado. Diputado Cristian Moctezuma González. Cristian Moctezuma, a favor. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Gaviño, sí. Diputado Héctor Díaz Polanco. Díaz Polanco a favor. Diputada Indalí Pardillo Cadena. Indalí Pardillo a favor. Diputada María Guadalupe Chávez Contreras. Chávez Contreras a favor. Diputado Jonathan Colmenares Rentería. Y la de la voz, diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, abstención. ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir el sentido de su voto? Diputado presidente, con 5 votos a favor, 0 votos en contra y una abstención, se aprueba el orden del día. Muchas gracias, diputada. Le pido, por favor, dar cuenta del punto 3 del orden del día, solicitando obviar su lectura toda vez que se circuló con antelación y proceder a su aprobación si así lo determina el Pleno de esta comisión. Por instrucciones de la presidencia, se consulta a las y los integrantes de esta comisión si es de dispensarse la lectura del punto 3 del orden del día referente al acta de la sesión anterior. Y pregunto, ¿existe algún comentario de diputadas o diputados? De no ser así, procedemos a la votación correspondiente conforme se les vaya nombrando. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Gaviño, sí. Diputado Cristian Moctezuma González. Cristian Moctezuma, a favor. Diputado Héctor Díaz Polanco. Díaz Polanco a favor. Diputada Indalí Pardillo Cadena. Indalí Pardillo a favor. Diputada María Guadalupe Chávez Contreras. Guadalupe Chávez a favor. Diputado Jonathan Colmenares Rentería. Y la de la voz, diputado Frida Guillén Ortiz, a favor. ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Le informo, diputado presidente, que con 6 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, el acta referente a la sesión anterior queda aprobada. Le agradezco, diputada. Le pido dar paso al desahogo del punto 4 del orden del día en un solo acto. Por favor. Por instrucciones de la presidencia, se procede al desahogo en un solo acto del punto número 4 del orden del día relativo a la consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. ¿Existe algún comentario de alguna diputada o diputado?
Diputado, al no existir comentarios, se da por enterado el pleno de esta comisión del contenido de la versión estenográfica. Gracias, diputada. Por favor, proceda al desahogo del punto 5 del orden del día y toda vez que el documento fue circulado con antelación, solicito obviar su lectura y proceder a su aprobación, si así lo determina el pleno de esta comisión. Por instrucciones de la Presidencia, se procede al desahogo del punto 5 del orden del día, referente a la lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley para garantizar el acceso libre y gratuito al Internet en la Ciudad de México, inscrita por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¿Existe algún comentario de alguna diputada o diputado? Yo, diputado. Adelante, diputado Cristiano Queso. Sí, muchas gracias. Quiero precisar que se recibieron observaciones de forma al dictamen, mismas que fueron atendidas. Ahora bien, este dictamen que se somete a consideración el día de hoy versa sobre una iniciativa que presentó la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, con la que busca expedir la ley para garantizar el acceso libre y gratuito al Internet en nuestra ciudad, la cual va a garantizar el derecho humano de todas las personas al acceso universal, libre y gratuito al servicio de Internet para las y los habitantes y visitantes de la ciudad, de manera progresiva, no solo en los espacios públicos, en escuelas públicas, edificios gubernamentales y recintos culturales, sino también en mercados, planteles del Instituto de Educación Media Superior, universidades a cargo de la Administración Capitalina, unidades habitacionales, colonias, pueblos, barrios y comunidades indígenas, residentes de las 16 alcaldías y en el Sistema Integrado de Transporte de la Ciudad de México. Además, quiero mencionar que para el gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la conectividad para todas y todos ha sido prioridad desde el inicio de su mandato. Tan es así que la Ciudad de México se encuentra en el primer lugar del mundo con 26,177 puntos de Internet público y gratuito, seguida por Moscú, Rusia, con 20,996 y en tercer lugar Seúl, Corea del Sur, con 13,844 puntos Wi-Fi. Es por lo anterior y por las demás consideraciones hechas dentro del dictamen que se somete a su consideración, por la que les pido podamos aprobarlo, pues se trata de una ley vanguardista que asegura que la Ciudad de México siga siendo un referente a nivel nacional e internacional, garantizando el acceso al servicio de Internet de manera abierta, libre y gratuita para todas y para todos. Es cuanto, diputada secretaria. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado presidente. ¿Existe alguna intervención adicional? ¿Puedo, diputado presidente? Adelante, diputado. Muchas gracias, diputado presidente. Como lo anticipé desde el inicio de la presente sesión, considero que no hay condiciones para poder discutir y aprobar el presente dictamen mediante el cual se pretende expedir la ley para garantizar el acceso libre y gratuito al Internet de la Ciudad de México. ¿Esto por qué? Ya que esta comisión está faltando al principio de constitucionalidad de Parlamento abierto que rige el proceso legislativo, siendo que a la fecha de hoy existen observaciones y comentarios que se han hecho llegar por parte de la ciudadanía y que no se están considerando en el dictamen que hoy se somete a consideración. Lo anterior, sin importar que el apartado A, numeral 4 del artículo 25 de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, establece claramente que es obligación de esta dictaminadora incorporar todas las propuestas habidas en este sentido. Siendo así, que en mi opinión se debe garantizar el principio de Parlamento abierto, escuchando lo que diversos actores
públicos y privados, así como la sociedad en general, pueden aportar a la propuesta de ley. Lo anterior con independencia claramente de recibir y atender las propuestas, comentarios y observaciones que en términos de la Constitución local la ciudadanía emita respecto de la iniciativa material del dictamen. De no ser el caso, se podría correr el riesgo de invalidar el dictamen o el propio proceso, ya que se vería con algunas particularidades que pueden ser controvertidas y materia de alguna acción jurisdiccional o algún mecanismo de control constitucional que ya existen. Y en este punto quiero recordarles lo que ocurrió y se los comenté al inicio de la intervención y del planteamiento del orden del día, que en el mes de diciembre ocurrió lo mismo con un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano, que fue rechazado por la ciudadanía, quienes solicitaron fueran recibidas sus observaciones a pesar de estar inscrito en el orden del día de la sesión del Pleno, por lo que al retirarse el dictamen, hoy no hay posibilidad de realizar un nuevo dictamen de conformidad con nuestra normativa interna. Es decir, se invalidó porque el dictamen presentado en el Pleno ya no se puede regresar nuevamente a la comisión para desahogar las observaciones o particularidades que tenga la ciudadanía. Adicional a esto, también me gustaría hacer valer algunas de las observaciones que en lo personal me parecieron más relevantes. En primer lugar, señala que en el proyecto se aprecia un incumplimiento respecto a parámetros establecidos por la autoridad regulatoria federal, toda vez que lo pretendido en la misma no es acorde a la regulación vigente en ese ámbito y podría generar un trato preferencial en perjuicio de los usuarios de redes de telecomunicaciones e Internet. Esto en atención al acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones establece los parámetros de banda ancha para las conexiones a través de algún medio de transmisión inalámbrico empleadas para transmitir y recibir información a usuarios finales. Por tanto, considero que previo a emitir el dictamen correspondiente, es fundamental y de suma importancia tomar en cuenta la colaboración que se puede o debe generar con la autoridad competente en materia de telecomunicaciones, no nada más a nivel local, sino lo que compete, que es a nivel federal. Lo anterior, considerando que el IFT es un ente autónomo especializado en la materia que nos compete. Pues todas las telecomunicaciones requieren del espectro radioeléctrico para su funcionalidad, siendo este materia federal. Asimismo, preocupan las facultades que se pretenden otorgar a diversos organismos de la administración pública, por ejemplo, a la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, pues si bien este debe aumentar la conectividad, el marco normativo a que se refiere la iniciativa pudiera significar un otorgamiento de facultades extraordinarias que se sobrepase su responsabilidad, pues se propiciará de esta forma que también será el encargado de habilitar e instalar infraestructura propia que permitan explotar el espectro radioeléctrico. Esta facultad no está dentro de las atribuciones que se le otorgan en el artículo 14 de la Ley de Operaciones e Innovación Digital para la Ciudad de México. De igual modo, bajo el principio de inviolabilidad de las comunicaciones, resulta sensible en este punto que la iniciativa prevea que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México tenga acceso a la infraestructura del servicio público de Internet para llevar a cabo sus atribuciones en la prevención de conductas delictivas, cuando está establecido en la Constitución Federal que esto es exclusivamente de la Autoridad Judicial Federal, a petición de la Autoridad Federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. En fin, estas son solo algunas de las razones por lo cual se hace necesario prorrogar el presente dictamen en tanto no se haga un análisis profundo y minucioso de cada uno de los argumentos y opiniones del sector que está especializado en el tema. Lo anterior en atención a la importancia que tiene la presente ley, así como la construcción de un marco normativo sólido que permita garantizar el derecho humano de todas las personas al acceso universal,
libre y gratuito al servicio de Internet de banda ancha en espacios públicos de la Ciudad de México, como se prevé. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada Frida. ¿Alguna diputada o diputado desea intervenir? Al no existir más intervenciones, diputado presidente, procedemos a la votación correspondiente conforme se les vaya a nombrar. Diputado Cristian Moctezuma González. Cristian Moctezuma González, a favor del dictamen. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Gaviño, una abstención. Diputado Héctor Díaz Polanco. Díaz Polanco, a favor. Diputada Indalí Pardillo Cadena. Indalí Pardillo Cadena, a favor del dictamen. Diputada María Guadalupe Chávez Contreras. Guadalupe Chávez, a favor del dictamen. Diputado Jonathan Colmenares Rentería. Y la de la voz, diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, en abstención. ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Le informo, diputado presidente, que con 6 votos a favor, 0 votos en contra y 2 abstenciones, reitero el sentido de la votación. Le informo el nuevo resultado. Diputado presidente, con 4 votos a favor, 0 votos en contra y 2 abstenciones, el dictamen que presenta la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley para garantizar el acceso libre y gratuito al Internet en la Ciudad de México, inscrita por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, queda aprobado. Muchas gracias, diputada secretaria. Quiero agradecer a mis compañeras y a mis compañeros diputados la aprobación del presente dictamen, porque creo que beneficia en gran medida a nuestra población de la Ciudad de México, y seguimos siendo una ciudad innovadora y de derechos. Muchas felicidades a todas y a todos. Y para ir finalizando esta sesión, le pido proceda al desahogo del último punto del orden del día. Con gusto, diputada presidente. Por instrucciones de la presidencia, se procede al desahogo del punto número 6 del orden del día, referente a la lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 190 y 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con la finalidad de utilizar las nuevas tecnologías de la comunicación para la notificación expedita e inmediata de las alertas de emergencia y búsqueda de desaparecidos, inscrita por la diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Pregunto, ¿existe algún comentario? Yo, diputado. Adelante, diputado presidente. Sí, quiero mencionar que este dictamen versa sobre la propuesta de iniciativa que hizo usted, diputada y amiga, a quien reconozco su trabajo y valiosas aportaciones en pro de todas y de todos. Ahora bien, después del análisis hecho a la iniciativa y con las consideraciones vertidas en el presente dictamen, es que se propuso aprobar en sentido positivo su propuesta, pues el espíritu de la iniciativa es alertar de manera oportuna a la población en caso de eventos que signifiquen un riesgo inminente para la seguridad y vida de la población. También para que reciban la alerta AMBER y mensajes de emergencia nacional que serán enviados a los teléfonos móviles conectados a la red del concesionario que se encuentre en el área en la que suceda, mismos que se enviarán a través de los medios idóneos para que lleguen de manera expedita a la mayor cantidad de usuarios sin que estos requieran contratar ningún servicio adicional de telefonía móvil. Muchas felicidades, diputada. Es cuanto. Muchas gracias, diputado presidente. ¿Puedo hacer el uso de la voz brevemente? Adelante. Muchas gracias, diputado. Pues agradecerles y agradecerle a la comisión el sentido de la aprobación de este punto inscrito por una servidora. Sé que va a ser para el bien de toda la ciudadanía
y que en estos momentos tenemos que tener una cultura de prevención como lo es el tema de emergencias y sobre todo el tema de búsquedas de desaparecidos que debe de evidenciarse y debe de atenderse a a la urgencia que merece esta propuesta. Nada más que agradecerles y saber que pues vamos a construir siempre en favor de la ciudadanía. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Al no existir más intervenciones, procedemos a la votación correspondiente conforme se les vaya nombrando. Diputado Cristian Moctezuma González. Cristian Moctezuma González, a favor. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Gaviño, sí. Diputado Héctor Díaz Polanco. Felicito a la proponente y voto a favor. Gracias, diputado. Diputada Indalí Pardillo Cadena. Igualmente, muchas felicidades, diputada Frida, y mi voto es a favor. Gracias, diputada. Diputada María Guadalupe Chávez Contreras. Igual felicitar a la diputada y mi voto es a favor. Diputado Jonathan Colmenares Rentería. Y la de la voz, diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, a favor. ¿Falta algún diputado o diputada emitir su voto? Le informo, diputado presidente, que con 6 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, el dictamen que presenta la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 190 y 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión con la finalidad de utilizar las nuevas tecnologías de la comunicación para la notificación expedita e inmediata de las alertas de emergencia y búsqueda de desaparecidos, inscrita por la diputada Frida Jimena Guillén Ortiz del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, queda aprobado. Muchas gracias, diputada secretaria. Y nuevamente muchas felicidades. Muchas felicidades a mis compañeras y a mis compañeros diputados de Morena. Y sin duda es una gran oportunidad para que estas grandes iniciativas se repliquen a nivel nacional y, ¿por qué no, a nivel internacional? Por lo tanto, les agradezco a todas y a todos y le pido, por favor, ir finalizando esta sesión con el desahogo del último punto del orden del día. Por instrucciones de la presidencia, se procede al punto número 7 del orden del día relativo a asuntos generales. Pregunto, ¿alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz? Al no haber intervenciones, diputado presidente, le informo que se han agotado los asuntos en cartera. Muchas gracias, diputada. Una vez agotados los asuntos en cartera y siendo las 15 horas con 0 minutos del día 30 de enero de 2023, doy por concluida la 8ª sesión ordinaria de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. A todas y a todos mis compañeros les agradezco su valiosa participación en esta sesión. Sin duda fue un gran día para esta ciudad. Muchas felicidades a todas y a todos. Muchas gracias, diputadas, diputados. Cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Enhorabuena. Gracias, Saludos a diputado todas y a presidente. todos. Un abrazote. Un abrazo. Me salgo aquí. Esta no la entiendo.